Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es un gozo estar juntos al principio de este día de sábado. Y yo, como estoy acatarrado, voy a empezar bebiendo porque noto que me vendrá bien un poquito. Bien, la reflexión bíblica de esta noche la he titulado Aprender de los ejemplos del pasado. Como veréis, los personajes de los que vamos a hablar son muy conocidos por todos. Se habla de ellos a menudo en la iglesia, pero yo quisiera que pudiéramos sacar yo el primero, puesto que preparándolo me he hecho reflexiones y preguntas que os voy también a transmitir con el fin de que nosotros pensemos qué hubiéramos hecho en las circunstancias de estos personajes del Antiguo Testamento que dieron un ejemplo hermoso para nuestra vida. De hecho, el apóstol dijo que las cosas escritas lo fueron para nuestra enseñanza y que él no se cansaría de exhortarnos en ciertas verdades y en ciertas cosas, aunque nosotros las supiéramos. La repetición, los educadores saben que es el método de grabar en la mente, no solo de los niños, sino de todos los seres humanos, pues las enseñanzas que se transmiten. Y la repetición de la palabra de Dios, después de haber leído estas historias, que como veréis, las conocéis muy bien, e incluso os adelantaréis a los textos, encontramos siempre alguna aplicación nueva que en otras ocasiones no habíamos hallado. Así que vamos a ver ya en la pantalla, en el libro de Daniel, en el capítulo 1. En los versículos del 3 al 7. Nos habla en el 1 de que el año tercero del reinado de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén, la sitió. Y aquí ya entramos, diríamos, en la temática que conocemos. No, esta no es. Es Daniel 1, del 3 al 7. Ahora aparecerá. Daniel 1, del 3 al 7. Gracias. A lo mejor yo he puesto el 2. Muchas gracias. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría. Sabios, como nos dice aquí, en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y sigue diciendo, y luego lo comentaremos esto más tarde, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase durante 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Vamos a quedarnos con estos textos en la pantalla y vamos a comentarlos. Estos jóvenes, Daniel y sus compañeros, como hemos leído, pues eran de origen real, de familias nobles. Y es que los reyes antiguos, cuando conquistaban un país, seleccionaban entre las personas que iban a traer como rehenes, seleccionaban para luego utilizar a los más cultos, a los más preparados en el servicio del Estado, en el palacio. Y estos jóvenes fueron seleccionados, como nos dice el texto y todos conocemos muy bien, por sus cualidades. Esto sucedía alrededor del año 605 a.C., hace ya unos cuantos días. Daniel y sus compañeros, además de ser de linaje real o de familias nobles, como hemos dicho, tenían unas características personales que hacía de ellos futuros servidores en el reino de Babilonia. La primera, hemos visto que eran físicamente perfectos. Tenían buena salud, buena apariencia física
Y eso es importante. En segundo lugar, eran cultos, inteligentes, llenos de sabiduría, dice el texto. Y en tercer lugar, eran idóneos, según entendió el rey y entendieron las personalidades que el rey puso para seleccionarlos, idóneos para estar en el palacio real. Iban a ser educados, como nos dicen los textos, durante 3 años en las letras y lenguas de los caldeos. Precisamente en Babilonia se hablaban 3 lenguas: el acadio, el sumerio y el arameo. Cada una de ellas estaba dedicada a una parte, diríamos, de las actividades del país. Una lengua era para los aspectos religiosos, otra para los políticos y otra era lengua del pueblo. Y en cuanto a la escritura, creo que todos sabéis que en Babilonia, en aquellos años 605-606 a.C., se usaba la escritura cuneiforme en tabletas de barro, con un estilete, y allí se escribía y luego se cocía. Bien, como todos sabemos, y el texto nos recuerda, cuando llegaron a Babilonia estos jóvenes, el rey entendió que era mejor cambiarles el chip y pidió que les cambiaran el nombre. Los nombres judíos, como todos sabéis, los nombres bíblicos, generalmente llevan un mensaje de pertenencia al Dios de Israel, de fe, de esperanza. Y por eso Daniel, que como sabemos, y además no hace mucho Marcos nos lo citó en su interesante tema un viernes, significa Dios es mi juez. Pero este Dios es mi juez fue cambiado por Belsasar, que significa el Dios Bel proteja la vida del rey o conserve la vida del rey. ¿Ves que había un cambio muy grande, verdad?, en el significado de este nombre. Ananías, que significa Yahvé es misericordioso, fue llamado Sadrach, que es un nombre que pudo referirse al nombre del dios elamita Sutruk, según dice el comentario bíblico. Misael, que significa ¿quién pertenece a Dios o quién como Dios?, fue llamado Mesac, un nombre pagano que no es babilónico, cuyo significado dicen incluso los eruditos que se desconoce. Y finalmente Azarías, que significa Yahvé ayuda o el Señor es mi ayuda, fue denominado Abednego, que significa siervo del dios Nabú, que era el nombre que llevaba Nabucodonosor. Nabú, siervo del dios Nabú. Bueno, todo esto, como decíamos al principio, tenía un plan: mentalizar a estos jóvenes de que ya su etapa anterior había pasado, tenían que olvidarse de Judá, del pueblo judío de donde procedían, de su religión, de las enseñanzas que habían recibido en el hogar, de los mensajes que contenían sus nombres, y era un proceso de irlos paganizando poco a poco. Bueno, nosotros estamos en un mundo donde, de alguna manera, creo yo que Satanás también usa estos mismos métodos. Y a veces, consciente o inconscientemente, el mundo que nos rodea nos va mentalizando y apartando de las cosas de Dios. Y al contrario, introduciendo en nuestra mente ideas, nombres, formas de vida que nos apartan del Señor. Bien, vamos a ver ahora el siguiente texto, que lo encontramos en Daniel 1, el 8 y luego del 12 al 15. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Veíamos en el texto anterior que estos muchachos, como sabemos muy bien, se les concedió un gran privilegio y era comer de la comida del rey. Pero ellos entendieron que comer de la comida del rey era contaminarse. ¿Por qué entendieron esto? En la comida y en la bebida del rey había carnes u otros alimentos inmundos, no limpios, que Dios no autorizó porque no eran lo mejor
ni para la salud física, y algunos han ido más lejos, incluso en el aspecto espiritual o moral. Eran carnes no muertas, no sacrificadas, según el formato hebreo, o sea que no se les había extraído plenamente la sangre. Y luego, aparte de eso, eran lógicamente ofrecidas a los ídolos. Fijaos las razones que estos jóvenes encontraron. Y luego en las bebidas, pues había bebidas alcohólicas, estaba el vino, que es el que cita el texto, pero quizá podía haber alguna más. Ellos tomaron una decisión firme, no contaminarse, en un tema que algunos a lo mejor hoy aún consideran un tema secundario, aunque no lo es, porque la salud física tiene una gran influencia sobre la salud mental y espiritual. Recordad aquella famosa frase de Hipócrates, mens sana in corpore sano. Dios desde el principio dio una alimentación sana a sus hijos. Y yo, cuando meditaba en esos textos tan conocidos y en estos ejemplos que desde niños muchos de nosotros hemos escuchado en la escuela sabática, me he planteado si en algún momento de nuestra vida hemos tomado, como Daniel y sus compañeros, la decisión de no permitir ser contaminados por las influencias de un mundo de pecado. Podemos ser contaminados por muchas cosas, por lecturas, por amistades, por músicas, por costumbres, por alimentos. ¿Por qué no? Aunque ya la contaminación levítica en la Biblia para nosotros no existe en la misma línea, pero realmente tenemos una luz sobre el tema de salud que es maravillosa y que deberíamos de seguir. Es fácil a veces tomar esta decisión. Vamos a plantearnos la situación de Daniel y sus compañeros. ¿Hubiera sido para ellos fácil decir, no nos compliquemos la vida? Estamos aquí en parte como rehenes, como cautivos. Nos dan el privilegio para ellos, aunque no lo sea para nosotros, de comer de la comida del rey. Si lo rechazamos, vamos a tener problemas. No es la primera vez que en el mismo tema que estamos tratando, quizá algún creyente al que se le ha ofrecido pues alguna bebida alcohólica o algún alimento que Dios nos recomienda, ha dicho, bueno, por una vez no pasa nada, a fin de cuentas estoy con estos amigos y tampoco quiero dejarles mal, decir siempre que no es bueno. Yo digo esto porque estas reflexiones las he escuchado alguna vez, pero Daniel y sus compañeros tenían los criterios muy claros, criterios de fidelidad. Y el texto que dice el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, aunque ellos no lo conocían porque es del Nuevo Testamento, pero este principio sin duda estaba en su mente. Ellos habían sido educados en su hogar y en su país y ellos tomaron la decisión de no contaminarse. Bueno, esta decisión no solo la han de tomar los jóvenes, la hemos de tomar todos. Yo diría que cada día. Por eso cuando oramos por la mañana, digamos, Señor, ayúdame a andar en tus caminos, a estar unido a ti y que las influencias negativas del mundo en el que vivo no me aparten de ti, no me contaminen espiritualmente o físicamente o moralmente, sino que pueda dar un buen testimonio alrededor mío, como lo hicieron Daniel y sus compañeros. Y ya sabéis que los textos nos dicen que Dios colaboró, de tal manera que finalmente la propuesta que hizo Daniel fue aceptada. Habíamos citado los textos del 12 al 15, a ver si aparecen ahora. Daniel 1, del 12 al 15. Gracias. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Yo leía en el comentario bíblico de que la palabra legumbres tiene un vasto alcance. No solo son legumbres literalmente, están también incluidos los cereales, las bayas y decía el comentario que también, sin duda, los dátiles. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Bueno, conocéis el relato, no hace falta leerlo todo. ¿Qué pasó al final de los 10 días?
estaban mejor. Ahí había dos razones. La primera era una alimentación sana, pero ¿y la segunda? La bendición de Dios. Y yo creo que la segunda era vital. Dios premió la fidelidad de estos muchachos. Y aparte de que la alimentación sana hizo su labor, Dios bendijo su fidelidad y al final, cuando fueron sometidos al cabo de los 10 días a este pequeño examen, dice que su rostro tenía mejor apariencia, más robusto que el de aquellos que comían de la comida del rey. Bueno, vosotros conocéis las estadísticas que se han hecho y que se hacen a menudo del pueblo adventista y algún otro sigue los principios bíblicos de salud y es admirable ver, pues como vimos, yo recuerdo ahora que tenemos aquí hoy entre nosotros a nuestro hermano Antonio Lerma, aquel vídeo que creo que nos pusiste tú un sábado en la escuela sabática, de aquel cirujano adventista de 93 años que hacía 3 operaciones a la semana a corazón abierto, en Loma Linda, amigo. Un hombre que llevaba una vida sana. ¿Quién a los 93 años hoy hace esto? Yo diría que probablemente nadie. Y lo simpático del caso era que en el comentario él decía que no proclamaba nunca su edad, porque si decía que tenía 93 años, algunos no se pondrían en sus manos para ser operados. Pero llevar una vida sana y el seguir los principios alimenticios que Dios da en su palabra y en el espíritu de profecía siempre es bueno, y creo que lo estamos comprobando la mayoría de nosotros, ¿verdad? Bien, sobre todo, como decimos, lo hermoso de estos ejemplos es que estos muchachos, estos jóvenes, dejaron un testimonio maravilloso a su alrededor, pero un testimonio que se prolongó durante toda su vida. Hoy solo vamos a hablar de la primera etapa de la vida de estos jóvenes, pero algún día podremos hablar de la última etapa, porque generalmente hablamos de Daniel y de sus compañeros solo como jóvenes, pero sin duda, y los textos, sobre todo en el caso de Daniel, nos muestran que también de mayores dieron un buen testimonio. Bien, el siguiente texto que vamos a ver ahora lo hallamos en Daniel 1, versículos 17, 19 y 20. Había otro aspecto en la prueba. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Babilonia era un país culto. Estaban muy avanzados respecto a otros países. La astronomía, ellos calculaban la fecha de los eclipses, avanzaban los eclipses y los anticipaban. Es verdad que fue especialmente después de Daniel cuando se desarrolló más la astronomía. Podríamos hablar de las matemáticas, de la arquitectura. Babilonia, ya sabéis que era una capital maravillosa, con una doble muralla, con, diríamos, un foso con agua que pasaba por el medio, un río que la atravesaba, con jardines colgantes. Bueno, en este país precisamente estaban nuestros héroes. Y en este país ellos no se dejaron llevar por las apariencias, no se dejaron llevar solo por la belleza y las maravillas, entre comillas, que allí había, sino que entendieron siempre que Dios los había puesto en aquel sitio para dar un testimonio. Y ese testimonio lo dieron especialmente a través del ejemplo y a través de sus decisiones. Por eso los versículos siguientes nos dicen que cuando vino el examen, en este caso no ya físico, sino intelectual, el rey habló con ellos y no fueron hallados otros entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey y nos dice que en las cuestiones de sabiduría a que fueron sometidos, versículo 20, se aparece aquí, fueron hallados 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Bueno,
la alimentación sana, la relación con Dios, la bendición de Dios una vez más. Yo recuerdo un caso que me contó una vez creo que era una chica, una estudiante adventista, que en un examen sobre la teoría de la evolución, ella contestó de acuerdo pues, a lo que la teoría de la evolución dice, lo que le habían enseñado en la universidad. Pero después al final dijo: señor profesor, yo soy cristiana, adventista, yo creo en la Biblia y lo que acabo de decir aquí yo no lo creo, yo soy creacionista. Simplemente lo he puesto para que usted vea que yo he estudiado la materia. No se ofenda a usted, pero mi conciencia me dice que debería de indicarlo. En aquel caso se encontró con un profesor, un hombre noble, porque otro a lo mejor la podía haber suspendido, habló con ella y la felicitó. Y le dijo: te felicito porque eres fiel a tus principios, has sido valiente, sigue en este camino y triunfarás en la vida. Realmente yo cuando escuché este testimonio quedé impresionado. Y de nuevo me planteo para los que estamos aquí y para los jóvenes, ¿hubiera tenido yo valor de hacer lo mismo? ¿O qué hubiera hecho yo en el caso de Daniel y sus compañeros con la comida del rey? Como yo decía antes, hubiera dicho: bueno, aquí no nos ve nadie, total, por un día no pasa nada. O usando fuera de su contexto, ¿verdad?, el texto del apóstol Pablo: a fin de cuentas el reino de los cielos no es comida ni bebida. A veces reaccionamos así, pero como hemos dicho antes, estos muchachos tenían muy claros los principios y Dios bendijo su fidelidad. Claro, diréis, no siempre Dios bendice la fidelidad igual. Y luego cuando veamos las situaciones más difíciles que tuvieron que afrontar y que todos conocemos muy bien, habrá que decir que efectivamente no todos los hijos fieles de Dios han sido salvados. Claro que no. La voluntad de Dios no la conocemos, pero realmente en este caso sí que podemos afirmar que Dios estuvo con ellos y les bendijo de una forma muy especial. Bien, vamos a pasar ahora a Daniel 2, rápidamente. Yo doy un salto. El rey tuvo un sueño. ¿Qué sueño fue este? El de la imagen, el de la estatua, cuya cabeza era de oro, y decirme el resto. El pecho era de plata, el vientre y los muslos de metal o bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Se le olvidó el sueño, había una piedra que aparecía, que daba en los pies, la imagen se venía abajo, y entonces el rey, que estaba rodeado de magos, de sabios, de astrólogos, dijo: bueno, esta gente viven aquí muy bien, en mi palacio para algo, pues venga. He tenido un sueño, lo he olvidado, pido dos cosas: primero, que me recordéis el sueño, y segundo, que me deis su interpretación. ¿Y recordáis la sinceridad de aquellos sabios? ¿Qué dijeron? Que lo que el rey pedía, ¿qué? Era un imposible. Solo los dioses lo podían solucionar. Dice el texto, dioses en plural. Y entonces ya sabéis que el rey se enfureció, volvió a insistir y tomó una decisión en la que estaban incluidos, ¿quiénes también? Daniel y sus compañeros. ¿Cuál era esa decisión? Matarlos. Bueno, sabemos lo que hicieron. Daniel 2, del 17 al 19. Pero vamos a recordarlo una vez más. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Recientemente hemos tenido una semana de oración. Valoramos la oración como el medio más maravilloso para estar en relación con Dios. No solo para pedir,
sino para dar gracias. En este caso había una razón muy seria para pedir que Dios interviniera, que Dios les protegiera su vida y sobre todo que Dios mostrara a aquel rey pagano que había un Dios superior a él, que revelaba los misterios. Y esta es la razón por la que Daniel, en una reunión de oración maravillosa, reunió a sus compañeros y él recibió el mensaje. Y lo conocéis. Vamos rápido, porque no tenemos tiempo. Había, como hemos dicho antes, ahí una cabeza de oro, ¿verdad? Que era el rey de Babilonia y el reino de Babilonia. Y bueno, cuando Daniel presentó al rey el sueño, el rey escuchó con atención, ¿verdad? Y el rey admitió el relato que Daniel le presentaba. Vamos a ver ahora rápidamente los versículos 27 y 28 de Daniel 2. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. El 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí el sueño y las visiones que has tenido en tu cama, etc. Entre las frases que pronunció Daniel, había una que decía que él no aportaba al rey la solución porque en él hubiera más sabiduría que en el resto de los mortales. ¿A esto cómo le llamamos? ¿Le llamamos humildad? Sinceridad. Dar toda la gloria a Dios. El ser humano tiene un poco la tendencia a veces a que nos gusta, que nos digan que lo hemos hecho muy bien, que lo hacemos muy bien, un poco a la vanidad. Daniel no era vanidoso, Daniel era humilde. Daniel sabía que en él no había nada especial, solo que Dios le había dado un don y Dios le había revelado ese sueño y le había revelado su interpretación. Toda la gloria había que darla a Dios. Y él aprovechó la ocasión, porque él entendió sin duda que ahí había una oportunidad maravillosa para evangelizar a un rey pagano. Y que este rey pagano comprendiera finalmente que el Dios de Daniel y el Dios de sus compañeros era superior a sus dioses en todo. Y quizá aquel rey podría convertirse, su mente podría ser transformada y su vida también, como en parte sabemos que fue. Bien, vamos ahora a los últimos versículos del capítulo 2, que son del 47 al 49. Vamos rápidos para ir sacando aplicaciones. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de los sabios, y Daniel solicitó al rey, ahí hay un detalle maravilloso en favor de Daniel, que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, ¿se cumplió el objetivo o no se cumplió? Claro que se cumplió. Dios obró en Daniel, Dios estuvo con él cuando transmitía el sueño y la interpretación, Dios tocó el corazón del rey y el rey reconoció que el Dios de Daniel y de sus compañeros era Dios de dioses, el único que revelaba los misterios. Cuando el resto de magos y adivinos se vieron incapaces y reconocieron su impotencia, Daniel le traía una solución, pero no se presentó como superior al resto, sino que al que presentó superior es al Dios verdadero. Y yo pienso que de aquí podemos sacar una gran aplicación en nuestra vida. No corramos nunca el riesgo de pensar que somos superiores a los demás.
Si finalmente Dios nos utiliza en la causa del Evangelio para conducir un alma a Jesús, por ejemplo, o para ayudar a alguien, como dice el apóstol Pablo, siervos inútiles somos cuando cumplimos con nuestro deber. Porque estamos haciendo lo que teníamos que hacer y nada más. Pero quien lo hace es Dios. Quien convierte las almas es el Señor. Quien hace los milagros es el Señor. Creo que todos lo sabemos, pero que pienso que es bueno recordarlo. Y vamos avanzando. Llegamos al capítulo 3. Luego lo leeremos. El rey Nabucodonosor pasó por diversas etapas en su vida, vosotros lo sabéis, conocéis muy bien el libro de Daniel. Y bueno, llegó un momento en que después de lo que había sucedido, y que acabamos de leer en el capítulo 2, parecería que él ya estaba plenamente convertido y su reconocimiento de que el Dios de Daniel era superior y Dios revela los misterios haría que nunca más diera marcha atrás. Pero claro, él empezó a reflexionar y la vanidad humana y el orgullo humano y bueno, llegó un día en que dijo, bueno, y yo en esa gran estatua que presenta los reinos de la tierra soy solo la cabeza, de oro. De eso nada. Yo soy la estatua completa de oro. Y entonces mandó construir una estatua completa de oro. Algunos comentaristas dicen esto. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Damos saltos porque el tiempo avanza. La orden era que cuando sonara la música, ¿qué tenían que hacer? Arrodillarse. Daniel no estaba allí, o estaría en otra función, comentaristas que dicen, o estaría enfermo, o estaría en otro lugar, no estaba. Lo que está claro es que si Daniel hubiera estado, pues se hubiera unido a sus 3 compañeros y hubiera sido tan fiel como ellos, como lo fue siempre, durante toda su vida. Pero realmente, pongámonos en el lugar de estos muchachos, ahí tenéis los textos. La orden era que cuando sonara la música, como hemos dicho, tenían que arrodillarse. ¿Y el castigo cuál era? El que no lo hiciera, iría al horno de fuego. Bueno, siempre ha habido, yo recuerdo cuando era jovencito, estudiantes, como decíamos entonces en la clase, siempre ha habido chivatos. Era una palabra que por lo menos donde yo vivía se usaba mucho. Este es el chivato, decían. Bueno, enseguida fueron al rey y le dijeron, rey, tu orden era que todos se arrodillaran, pero aquellos 3 jóvenes que vinieron de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego, no se han arrodillado. Entonces el rey, ya sabéis que se enfureció, los mandó llamar, como nos dice el texto, que aquí tenemos, y les dijo, os doy una nueva oportunidad. Cuando vuelva a sonar la música, vosotros os arrodillaréis. ¿Qué contestaron ellos? ¿Lo recordáis? No. Hay un Dios en los cielos que nos puede librar del horno de fuego, pero nos libre o no nos libre, ten bien claro, oh rey, que tu estatua no adoraremos. Y entonces el rey se encolerizó y dijo, pues el horno 7 veces más caliente. Cuando llegamos a este lugar, nos planteamos, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí? Yo recuerdo una vez que yo asistí a una jura de bandera, hace muchos años, de joven, miembro de una iglesia. Y bueno, llegó el momento en que todos se arrodillaban, y aquel joven pues también se arrodilló. No todo el mundo tiene el valor de ponerse, de ser fiel a sus principios. Quizá él podía haber hablado antes, podría haber buscado una solución, no se atrevió, estuvo allí y bueno, Dios reconoce nuestras
carencias y Dios perdona nuestras debilidades si nosotros rectificamos. Yo solo lo que sé desde hace muchos años es que aquel joven hace muchos años que no está en la iglesia. Quizá en aquel aspecto sencillo él podría haber dicho, bueno, yo realmente lo que no voy a hacer es, sí, decir que voy a ser fiel a mi país, sí, pero otras cosas que entonces se decían, pedir, como algunos pidieron, que hicieran la jura de bandera aparte y se les respetó. Ananías, Misael y Azarías fueron fieles. ¿Nos atreveríamos ahora a decir que con una orden semejante de un horno de fuego calentado 7 veces, u otro castigo que llevaba implícito la vida, de verdad, nosotros hubiéramos sido fieles, firmes? Es bueno reflexionar en estas cosas. ¿Sabéis por qué? Porque el mismo libro de Daniel nos dice en el capítulo 12 que al final de los tiempos habrá tiempos de angustia, vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y las libertades que hoy tenemos se van a perder. Y ya veis que, bueno, las noticias nos dicen que la Comunidad Europea está empezando a decir que a lo mejor Grecia y otros países tendrán que quitar un día de descanso, y este no será el domingo, sino el sábado, y tendrá que haber 6 días de trabajo, porque claro, la crisis es grande y de respetar un día a la semana el mundo en el que vivimos, dirigido por el Dios de este siglo, ¿qué día va a respetar? No, el sábado, precisamente. Por eso es bueno recordar estos textos y decir, Señor, qué jóvenes más maravillosos. A mí me gusta mucho cuando hay hermanos en la iglesia que dicen, y nuestro pastor, ahora que no está aquí, ya sabéis que está en Naeguay, la convención, dice que tenemos una juventud en esta iglesia maravillosa. Y yo estoy con él. El ejemplo de aquellos jóvenes maravillosos debe estar en nosotros. Y hemos de pedir a Dios que nos dé valor para ser fieles. A ellos, que ya lo son, y a nosotros también, que tratamos de serlo. Bien, tenemos aquí el relato. No hace falta leerlo al pie de la letra, pero vosotros recordáis, ya les he dicho a los jóvenes de megafonía que al final saltaríamos un poco algún texto porque el tiempo avanza, que aquellos que echaron a estos muchachos en el horno de fuego, aquellos militares, diríamos, aquellos soldados, aquellos hombres forzudos, ¿qué les pasó? Murieron por el calor. Pero vamos a pasar a los textos siguientes. Dice que el rey se llenó de ira, se demudó su semblante, se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Siguiente texto. ¿Qué había? Pues había más. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean por medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Impresionante, ¿verdad? ¿Creemos en el Dios de los milagros? Claro que no siempre los hace, porque son de acuerdo a su voluntad. Si no, no hubiera habido mártires, que los hubo en la antigua Roma y los hubo cuando la Inquisición, y los ha habido ahora estos días. Hemos estado orando por estos 2 hermanos de Togo, que yo creo que siguen viviendo aún, no he visto más informaciones sobre esto en internet, y hemos de seguir orando para que Dios salve sus vidas, uno un pastor y otro un hermano laico. Pero durante estos días ha habido una noticia en internet que hablaba de un pastor que este verano murió, precisamente por predicar la fe cristiana. Y cristianos de otras denominaciones han tenido problemas serios y algunos también han muerto. Bueno, Dios hizo aquí un milagro maravilloso. Y nos hemos de poner en lugar del rey. Si echan a 3 y luego hay 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, aquí pasa algo. Y como vemos en los textos siguientes, vamos a ver ya los últimos, por lo menos en la pantalla aparecerán, del 26 al 30. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó,
se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién era este? Era Jesús. Pero fijaos la impresión tan grande que sufrió aquel rey pagano, que estaba medio convertido intelectualmente, pero que le faltaba una fase en su conversión. Y luego, cuando los examinaron, no olían ni a humo. Ninguno de sus cabellos se había quemado. Una maravilla. Es bueno recordar estos hechos, los conocemos muy bien. Por eso es bueno hacer el año bíblico. Cuando estemos en circunstancias realmente difíciles en nuestra vida, en una crisis que nos parezca sin solución, problemas económicos, laborales, familiares, de fe u otros, recordemos que tenemos un Dios todopoderoso para el que no hay impedimentos. La imposibilidad del hombre es la oportunidad de Dios. Ahora, nos gustaría que siempre Dios hiciera lo que hizo con estos 3 muchachos fieles en el horno de fuego. Ahí sí que ya no podemos entrar. Porque la muerte de fieles hijos de Dios, como dijo el padre de la Iglesia e historiador Tertuliano, ha sido semilla de nuevos cristianos. Y él se refería a los mártires de la antigua Roma, cristianos, que en los circos romanos, en el Coliseo, allí daban su vida por su fe, siendo fieles hasta el último momento. Que no todos fueron fieles, claro. Había otros que ofrecían el incienso a la diosa Diana o a la diosa de turno o al emperador, pero muchos fueron fieles. Bien, yo he querido traer esta historia del pasado porque creo, hermanos, que, como decía antes, vivimos en tiempos ya cercanos a momentos difíciles que vendrán, pero estos momentos difíciles deben ser bienvenidos. Primero, porque no estamos solos. Segundo, porque después viene Cristo. Y después la tierra nueva, después el encuentro con los redimidos. Y el encuentro con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Yo estoy seguro que nuestros jóvenes en la iglesia les van a preguntar en el reino de los cielos algo más de lo que dice el texto sobre aquellos momentos duros. ¿Cómo consiguieron ser fieles? Y seguro que ellos dirán: porque nuestra relación con Dios nunca se quebró. Porque estando en un país pagano y lejos de nuestra tierra, no pensamos que nadie nos veía, sino que Dios estaba con nosotros y que Dios dirige las vidas de sus hijos y que si Dios nos había traído a Babilonia era para algo y aquel era el momento de dar un buen testimonio. Y el testimonio, pues lo tenemos a continuación, ¿verdad? Al final dice el relato: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La hermana White, cuando comenta esta experiencia hermosa de Daniel y sus compañeros, dice que fue muy importante su fidelidad en el tema de la alimentación. Aquella fue la primera prueba. Ellos fueron fieles. Y ella da a entender que si no hubieran sido fieles en aquel momento, en aquella primera prueba, probablemente no lo hubieran sido después, en las pruebas mayores que les vinieron a estos 3 y luego a Daniel, la que ya conocemos, al final de sus días. Queridos hermanos, tenemos la seguridad de que no estamos solos. Dios nos ama. Un Dios todopoderoso está con nosotros. Confiemos en Él. Pero la fidelidad trae consigo un fruto maravilloso de testimonio y de almas. Un rey pagano, al final, aunque volvió a tener otra recaída, como todos sabéis leyendo el libro de Daniel,
al final ese rey. Yo así lo pienso y así lo deseo. Ojalá lo encontremos en el reino de los cielos, gracias al testimonio de Daniel y de sus compañeros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir siendo fieles. Amén. Feliz sábado.